las libertades y el Estado en la pospandemia. Porque nos hemos dado cuenta de que el Estado ya no es como tradicionalmente fue concebido, a lo mejor en el pensamiento de la Ilustración, en el pensamiento que intenta hacerle frente en obras como la de Thomas Hobbes, en el Leviatán y toda la progenie de producción intelectual que viene con posterioridad, que entendía que el Estado era el enemigo de las libertades. Pero ahora, en la pandemia, creo, pues, seguramente desde antes, pero en este momento tan difícil para la humanidad que ha sido la pandemia de COVID-19, nos hemos dado cuenta que necesitamos al Estado y que necesitamos un Estado fuerte que sea capaz de responder frente a imprevistos de tal magnitud o de tanta, pues de tanto riesgo, de tanto desafío incluso para nuestras vidas como es una pandemia. Y esto implica que el Estado en la pospandemia tendrá que ser visto ya no como un enemigo de las libertades, sino como un aliado de las libertades. Y esto no significa renunciar a esas advertencias clarividentes del pensamiento ilustrado, por ejemplo, en John Locke, por ejemplo, en Montesquieu, en el famoso Espíritu de las Leyes, o la obra de Locke del segundo ensayo sobre el gobierno civil, en donde decían que había que dividir al poder para preservar la libertad, es en esa famosa frase de Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, hay que dividir al poder para preservar la libertad y y también esa famosa frase de Montesquieu en el Espíritu cuando dijo, es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a extralimitarse yendo precisamente o llegando hasta donde encuentra límites y por eso es necesario para preservar la libertad que el poder frene al poder, escribía Montesquieu en el Espíritu de las Leyes. Bueno, no podemos ser tan ingenuos de renunciar a esa advertencia, no podemos ser tan ingenuos de pensar que ya no es necesaria la división de poderes o que no tenemos que ser muy estrictos y muy exigentes en el apego a la legalidad por parte de cualquier autoridad, de cualquier persona que tenga poder y en lo público y también en lo privado, como lo han demostrado autores como Ferrajoli o como lo acredita la ley de amparo vigente que ya prevé la figura del juicio de amparo en contra de ciertos actos de particulares, en fin, los llamados poderes privados o también en la gramática de alguno de estos autores, los poderes salvajes del mercado, que por supuesto tienen que estar limitados y que tienen que estar regulados porque también son amenazas para las libertades. Las libertades están amenazadas en la esfera de lo público y en la esfera de lo privado. Lo que Michel Foucault llamó en su momento los micropoderes, ¿no? Ahora en el debate de esa escuela de pensamiento que ha venido a convulsionar tantos lugares comunes y tantas certezas que es el pensamiento feminista, como ustedes saben, se habla de micromachismos. Y pues los micromachismos son una expresión que yo creo que encuentra o que resulta un eco de una expresión muy anterior de este gran pensador, de este gran filósofo francés que fue Foucault, y que habló de los micropoderes, los poderes que se ejercen al interior de la familia, en la relación conyugal, en la relación entre progenitores y descendientes, en las relaciones de ejercicio de patria potestad o de tutela, etcétera, etcétera, que se ejercen también en la fábrica, que se ejercen en la escuela, que se ejercían, ya no existen mayormente, pero que se ejercían en los espacios de contención psiquiátrica de personas con discapacidad psíquica que se aislaban en hospitales, en reformatorios, en clínicas psiquiátricas, que fueron temas muy estudiados por Foucault y que también suponían una negación profunda, una afectación profunda al ejercicio de las libertades, pero ya no a cargo del Estado, sino a cargo de poderes privados. Entonces, por supuesto que no podemos renunciar a todo esto, que no podemos volver el reloj atrás en el tiempo para pensar que ya no provienen de ahí las amenazas en lo público y en lo privado a nuestras libertades. Pero también es verdad que ahora
en esta lógica del mundo de la pospandemia, que espero que lleguemos muy, muy pronto, pues necesitamos construir alianzas entre lo público y lo privado y exigirle al Estado que no solamente no conculque nuestras libertades, que no interfiera con el ejercicio de nuestra autonomía individual, sino que además colabore para hacerla posible, que nos proteja de estas amenazas terribles como la pandemia, como el cambio climático, como las amenazas que todavía existen en forma de guerra, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió de manera reciente en Afganistán la regresión autoritaria de varios países de América Latina en los últimos años lo acreditan suficientemente. Así que yo haría ya para finalizar el comentario conclusivo de que hoy necesitamos más que nunca las libertades, que la vida de los seres humanos, para que sea una vida plena, para que sea una vida que verdaderamente nos permita realizar a cabalidad nuestras metas, que nos permita desarrollarnos al máximo como individuos y evite lo que algún autor, que por eso está muy citado en el libro, uno de mis sociólogos de cabecera, que fue Zygmunt Bauman, un famoso profesor de origen polaco, pero que vivió durante muchas décadas en Reino Unido, dijo y definió como vidas desperdiciadas. Esto es lo que no podemos permitir. Esto es lo que implica la derrota más clamorosa y absoluta de las libertades. El hecho de que se nos pase la existencia, se nos pase la vida sin llevar a cabo nuestro proyecto existencial, nuestro proyecto vital, sin que le demos un rumbo, una dirección, un significado profundo a nuestra única e irrepetible existencia.